Muy bien, muchas gracias por esperar estos minutos. Gracias a todos, a todas. Muy buenos días. Le doy la bienvenida a la séptima escuela FEDUUTLA. Recuerden que apagar sus micrófonos para que podamos escucharnos todos. Gracias. Por ahí tenemos unos micrófonos todavía encendidos. Por favor, si son tan amables de apagarlos. Como ustedes ya conocen, la Escuela FEDUUTLA es una instancia de encuentro entre los docentes que están en el sistema escolar. Esta es una actividad organizada por la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas y que pretende ser un espacio de conversación, un espacio de diálogo para abordar temas que son relevantes para la función docente. Está pensado desde la tarea docente de aula. Para los que se vienen integrando, y esta es su primera oportunidad, Escuela FEDUUTLA ya lleva 7 versiones. Las últimas están todas en el ámbito online, que es lo que nos ha permitido llegar a muchos lugares. Ustedes ya veían al inicio de esta conversación, desde Puerto Montt, desde Arica, desde Iquique, los colegas que nos siguen desde Argentina, desde Ecuador, desde Colombia. Así que muy bienvenidos todos y todas a esta séptima escuela FEDUUTLA. Vamos a dar inicio, por tanto, a esta instancia. Son 13 talleres que van a acompañar esta tarea durante estos 3 días que dura la escuela. Ustedes se pueden conectar, obviamente, a todos los talleres que deseen en el sitio web del evento. Hoy día vamos a partir dando inicio a esta actividad oficialmente, y para ello la decana ha querido darles un saludo, y por tanto voy a dejar a nuestra decana, la señora María Jesús Honorato, quien va a dirigirse a ustedes y les va a dar las palabras iniciales a este evento, que es la séptima escuela FEDUUTLA. Decana. Bueno, muy buenos días, un gusto de estar con todos ustedes aquí en esta pantalla. Realmente esta es una oportunidad, como decía Santiago, de un encuentro con los docentes. Y esta escuela abierta de la Universidad de las Américas, que lo que espera es poder recoger las necesidades que hay hoy día en la sociedad y en la docencia para poder armar esta estructura de talleres y de cursos, de tal manera de poder generar una oportunidad de continuidad de estudio en este mes de enero. Yo celebro muchísimo a todos los que están aquí presentes, porque eso habla de cómo nuestros docentes están inquietos por seguir formándose, y eso habla muy bien de nuestra profesión. Por lo tanto, a cada uno de ustedes también una felicitación y bueno, un ánimo y un deseo de que puedan aprovechar lo más posible este taller. Quisiera hacer referencia también al que ustedes se hayan inscrito en este taller, que se llama Estrategias de Lectura y Escritura en el Aula. Para nosotros y en lo particular para mí, yo quise estar presente en este inicio, porque me parece que es parte muy relevante de lo que el Ministerio ha llamado su política de reactivación educativa integral. Todos estamos conscientes del impacto que se generó durante la pandemia y de qué manera esto ha ido generando una consecuencia importante en el lenguaje en los estudiantes. Estudiantes de todas las edades que tuvieron una situación particular, algunos de más encierro y que aún persiste, encierro en el sentido de no estar compartiendo con, con pares en una situación de ya sea un jardín o ya sea una escuela o un liceo. Y eso ha disminuido, ya tenemos evidencia, el lenguaje, y por tanto se presume claramente que nuestros resultados, que previo a la pandemia ya los veíamos con dificultad en torno a la comprensión y resultados que eran en general preocupantes, hoy día tenemos la sensación y tenemos la percepción de que esta disminución del lenguaje va a impactar y ya está impactando fuertemente también en forma negativa. Y es por eso que el Ministerio nos ha hecho este llamado
a generar una reactivación que le ha llamado integral, seamos comunidad. Por un lado, porque ha invitado a toda la sociedad, tanto civil como a todas las instancias de gobierno, a trabajar en pos de recuperar. Y uno de los puntos claves de esta política de reactivación es el fortalecimiento de la lectura y de la escritura. Por tanto, nosotros como universidad hemos declarado y les hemos en forma explícita y abierta, nos hemos puesto a disposición del ministerio para trabajar desde ahora y durante el próximo año y durante también el verano en torno a poder recuperar la lectura y la escritura. Y en ese sentido que creo que estar presente hoy con dos expertos como son en este caso Abraham Novoa, que va a trabajar con usted todo lo que es la lectura, y Marcela Cabrera, experta, ambos son expertos, profesores con magíster en lingüística, son doctores, pero que han estudiado profundamente este tema y que nos pueden entregar tremendos aportes para poder incorporar esto en este año 2023 o ya desde este verano, porque el llamado es a darle continuidad a la lectura durante también estos meses. Por lo tanto, yo también a partir de esto quisiera invitarlas a ser parte de este camino que va a recorrer la UTLA con el Ministerio, de ser parte de esta política de reactivación y fomentar la lectura a partir de esto que nos van a entregar estos expertos. Así que principalmente esto, quería darles este mensaje de lo importante que es trabajar en forma colectiva en pos de una meta para poder realmente lograr y tener una recuperación, que es lo que esperamos de todos nuestros niños, de todas nuestras niñas, de todos los jóvenes del país, que bien sabemos que en la medida que tienen una comprensión de lectura y una capacidad de escribir sus ideas, desarrollan su pensamiento y les permite desarrollarse en todos los ámbitos. Todos sabemos la importancia y relevancia que tienen estas dos capacidades y por tanto es ahí donde tenemos que poner el gran foco y el ministerio así lo ha dicho. Así es que les deseo lo mejor para esta mañana y para el día de mañana en este curso y esperando que podamos también seguir avanzando con otros talleres, invitarla a que sean partícipes y tengan la oportunidad de aprovechar también otras temáticas que son también tan relevantes en esta escuela abierta UTLA, pero por sobre todo quisiera realzar esta. Así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente y un tremendo abrazo desde la Universidad de las Américas, esperando seguir formándonos con ustedes para poder aspirar y llegar a ser realmente un Chile con una educación de alta calidad, con oportunidades equitativas para todos, para todas las niñas y niños y jóvenes del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decana, por sus palabras. Bueno, la decana ya nos adelantaba quiénes son los que van a exponer hoy día. Los voy a presentar para que ustedes los conozcan. Marcela Cabrera, ella es profesora de castellano de la Pontificia Universidad Católica, tiene un magíster en lingüística de la Universidad de Chile y es doctora en filosofía hispánica de la Universidad de Valladolid. Cuenta con diversas publicaciones académicas y proyectos de investigación en lectura. También nos acompaña hoy día y que va a ser Abraham Novoa, quien va a ser el que desarrolle el taller hoy día. Él es profesor de español, magíster en lingüística aplicada y doctor en lingüística de la Universidad de Concepción. Cuenta con publicaciones diversas de tipo en proyectos de investigación de lectura. Así que ellos van a ser los relatores de estas dos instancias. Les comento que Abraham va a desarrollar el taller de hoy día y Marcela Cabrera nos acompañará mañana en la segunda parte del taller. ¿Ya? Para los que se están integrando, recuerden que se tienen que inscribir a los dos talleres, el de hoy día y el de mañana, para que puedan participar en toda la instancia. ¿Ok? Bien, vamos entonces a dejar a Marcela y a Abraham, que nos van entonces a exponer el taller Estrategias de Lectura y Escritura en el Aula. Recuerden que las preguntas las pueden ir dejando en el chat y al final de la exposición de los colegas las podemos realizar. Así que muy bienvenidos, muchas gracias. Gracias por destinar su tiempo, un tiempo en el que esperamos represente sus intereses y dé respuesta a sus inquietudes
para el desarrollo de sus actividades en aula. Así que muchas gracias, ya somos más de 170 personas conectadas, lo que nos llena de mucha alegría, porque quiere decir que representamos los intereses que ustedes tienen y esperamos, por tanto, responder a sus expectativas. Así que, Abraham, Marcela, los dejo con los colegas. Bien, bueno, me sumo a las palabras de la decana, también de Santiago, y bueno, bien como ya se señaló, voy a estar a cargo de esta primera parte del taller. Ya se hizo la presentación, en este caso, de quién soy. Soy doctor en lingüística y una parte de mi área investigativa se ha dirigido principalmente al ámbito de la comprensión de lectura, principalmente centrado en el ámbito de la relación léxico y comprensión. Voy a tratar claramente de ser lo más preciso, conciso posible, ¿ya? Y también contextualizado al ámbito del aula. ¿Ya? El taller se llama Estrategias de Lectura y Escritura en el Aula, parte 1, y voy a estar yo a cargo de la parte de lectura. El objetivo general del taller está orientado principalmente a identificar estrategias de enseñanza para el desarrollo de la lectura y la escritura en el aula de lenguaje y comunicación, o lengua y literatura, el nombre que recibe la asignatura en enseñanza media, a partir de estrategias diversificadas, considerando claramente el nuevo paradigma que orienta hoy en día la educación chilena, ya que está orientado principalmente a lo que es la diversificación de la enseñanza, la inclusión principalmente como nuevo paradigma, y que en el fondo también de alguna manera regula lo que es el accionar o la actividad pedagógica en función de lo que es la enseñanza en sí. Vamos a partir inicialmente con un pequeño contexto, ¿ya? Y con una pequeña pregunta reflexiva de si están de acuerdo o no con la siguiente afirmación. Les pido que puedan responder en el chat posiblemente, o tal vez a mano alzada. Esta es una creencia y no sé si ustedes están de acuerdo con esto, de que los niños aprenden a leer de la misma manera que aprenden a hablar. No es una afirmación capciosa, sino que tiene que ver con muchas veces con el sentido común también que nosotros tenemos en relación a estos dos procesos. Y la mayoría claramente dice que no, ya porque claramente son modalidades diferentes, ¿cierto? Si tuviéramos que especificar una diferencia, ya, y claramente podemos concluir que hablar y escribir no son lo mismo, por lo tanto son procesos distintos, ¿qué es primero? Y tal vez podríamos ponernos en la posición de qué es más natural y qué es más artificial o más artificioso, en este caso. ¿La lectura o lo que es la comunicación oral? ¿Qué es lo que creen ustedes? Ok, ese proceso es distinto. Hablar es natural. Ya. Infancia, perfecto, muy bien, excelente. Hablar tiende a ser percibido como algo más natural. Perfecto, estamos de acuerdo con esa afirmación entonces. Hablar y leer claramente son procesos muy diferentes, por lo menos en su modalidad, pero también en lo que concierne principalmente a su adquisición y desarrollo. Ya en el caso de hablar parece ser un proceso mucho más natural, no requiere un aprendizaje formal en la escuela, a diferencia, por ejemplo, de la lectoescritura que sí requiere principalmente un aprendizaje formal en el sistema escolar. ¿Ya? Si bien es cierto, obedece a procesos diferentes que ambos están ligados a lo que es el lenguaje, claramente la escritura es un artefacto, ¿ya? Y por lo tanto es uno de los artefactos más importantes de la humanidad, puesto que ha permitido principalmente consolidar el conocimiento y transmitirlo de generación en generación, ¿ya? Se equipara principalmente a la penicilina y a la rueda. Bien, vamos a ver algunos antecedentes del panorama en Chile, ya en relación a la lectura. Podríamos partir con la pregunta de cómo creen ustedes, o qué creen ustedes en relación a los niveles de lectura en Chile. ¿Ya son buenos, son malos? ¿Cuál sería el juicio que ustedes podrían hacer sobre eso? Perfecto. ¿Qué opinan al respecto? Muy desfasados, dicen algunos. Buena decodificación, mala comprensión, ok, es deficiente, bajo, descendidas. Ya, perfecto. Tenemos ahí varias opiniones en relación, bajo, bajo. Perfecto. En relación a esto, hay antecedentes bastante duros en relación, o bastante específicos, que establecen que los niveles de lectura en Chile no son tan altos si los comparamos con otros países de la OECD, ¿ya? Y esto se ha tratado de explicar de varias maneras, ¿ya? Por una parte, se destaca el rol de la lectura principalmente como básicamente un facilitador de lo que es el aprendizaje. Pero los estudios tienden a indicar que parece ser que mientras más se va aumentando el nivel escolar, ya parece que los niveles de lectura van disminuyendo. Eso lo refleja pruebas, por ejemplo, estandarizadas como el CIMSS, la PSU, e incluso PISA o IELTS, que también son otras pruebas que en el fondo han medido de alguna manera o han hecho una diagnosis de lo que es los niveles de comprensión en Chile.
Por otro lado, también encontramos que las habilidades de comprensión lectora tienen una incidencia en el aprendizaje escolar, claramente porque ya lo habíamos mencionado por el acceso al conocimiento, ¿cierto? Sin embargo, el factor que más explica, o por lo menos que más importancia tiene o injerencia, es el nivel socioeconómico. Estos son los datos que están tomados del CIMSS 2007, pero que si nosotros observamos la tendencia también, por ejemplo, en la prueba de selección universitaria, por ejemplo, en la PAES, ya vamos a notar que efectivamente los establecimientos que son de colegios particulares, es decir, colegios particulares pagados, por ejemplo, tienen niveles de comprensión o un mejor desempeño en las pruebas estandarizadas que los colegios, por ejemplo, particular subvencionados, por ejemplo, o municipales. Ya de hecho la diferencia es como de 6 a 1, es decir, de 10 niños de un colegio particular que rinden la prueba CIMSS, esto está basado en los datos del CIMSS 2007, 6 obtienen sobre 300 puntos, mientras que en un colegio municipal, 10 niños que dan la prueba CIMSS, solamente uno tiene sobre 300 puntos. Esto ha tratado de ser explicado en función de lo que es el capital cultural, claramente lo que es la herencia a partir de lo que es la interacción con nuestro contexto, nuestro entorno, el ambiente principalmente, que tiene alguna injerencia en lo que tiene que ver con los hábitos lectores, pero también con las habilidades y el bagaje cultural en el ámbito de la lectura. Perfecto, estaba leyendo algunos comentarios del chat. Bien, en este sentido vamos a adoptar, y esta parte es un poco más teórica, tres concepciones sobre la lectura. ¿Ya? La primera tiene que ver con un enfoque lingüístico, ¿ya? Que está centrado principalmente en algo un poco más arcaico que tiene que ver con lo normativo, lo prescriptivo, la lectura y la redacción, por una parte. Un enfoque psicolingüístico que está asociado principalmente a lo que es elementos de la comprensión y la composición, pero con un componente cognitivo, que es cómo asume también los planes y programas el desarrollo de habilidades hoy en día en el ámbito del aprendizaje. Y también un enfoque sociocultural que hoy en día tiene mucha injerencia, por lo menos en el ámbito académico o universitario, en donde la lectura y la escritura se entienden como prácticas situadas en un contexto sociocultural específico, ¿cierto? Son prácticas discursivas y por lo tanto emergen ciertos géneros a partir de la actividad cotidiana. En el caso de Casani 2007, en la obra Tras las líneas, ya también tenemos estas mismas concepciones, la concepción lingüística, la concepción psicolingüística y la concepción sociocultural, que por lo menos permiten desde estas perspectivas entender el fenómeno de la comprensión. ¿Qué entendemos por comprensión? Que no hemos todavía definido eso, ¿cierto? En relación al ámbito más o menos lingüístico, el criterio lingüístico, que es un criterio un tanto arcaico, se centraba principalmente en el ámbito de lo correctivo, ¿ya? Principalmente centrado en lo que es lo correcto desde el punto de vista de la oración, el texto y el discurso en el contexto específico, pero también con una orientación normativa, es decir, prescriptiva prácticamente, pero también permite también una orientación descriptiva. Básicamente, en este ámbito, desde el punto de vista lingüístico, se puede básicamente definir la comprensión en función de habilidades de decodificación y también nociones como género textual, asociados claramente a lo que es la correcta construcción de textos, la correcta también lectura de estos textos a partir de su estructura, entre otros tipos de cosas, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que es el enfoque más psicolingüístico, ¿ya? Y que tiene que ver con procesos cognitivos o mentales que subyacen a la lectura, se entiende que la mente procesa información, ¿cierto? Esta información está asociada a decodificar o a codificar, que es el caso contrario en el ámbito de la producción textual, y por lo tanto algo pasa en esta cajita que es la cabeza, en este caso la mente, y de alguna manera se extraen estas ideas y se construye algo, ¿cierto? Pero eso es un misterio, ¿ya? Eso es parte de lo que es también en la investigación actual, ¿ya? Y en ese sentido, hay varios procesos o componentes en el fondo a nivel cognitivo que entran en juego principalmente para lo que es el proceso de comprensión lectora. El primero de ellos tiene que ver básicamente con la acción del ojo, ¿ya? El ojo en el fondo tiene una participación en la lectura que es la participación primordial porque de ahí se captan las fijaciones y básicamente se extrae la información estimular. Y por otro lado, lo que es el sistema de memorias, que hoy en día en psicología claramente hay varios avances o modelos explicativos en función de lo que es la memoria operativa particularmente, y que de alguna manera la construcción del significado de un texto, que es básicamente lo que entendemos como comprensión, se almacena y se recupera en ese espacio, ¿cierto? En relación, por ejemplo, a lo que es el ojo y la alfabetización que requiere el ojo, principalmente en relación a lo que es la lectoescritura, ¿me podrían indicar qué patrones visuales en esta imagen son más familiares para ustedes y cuáles no? Pueden responder en el chat, pueden obviamente poner levantar la mano. ¿Qué patrones visuales o imágenes de esta foto que se presenta acá son más familiares o son reconocibles como lo conozco, por ejemplo, y cuáles no tanto? Bien. Ya, ok. Perfecto, hay algunos que colocan letras ahí, I, A, algunos hablan del alfabeto.
Si nosotros pensamos o miramos hacia la derecha, vamos a encontrar que los patrones que están acá, por ejemplo, se parecen más a letras, ¿cierto? A letras de nuestro abecedario, ¿cierto? Que lo que está a la izquierda, ¿ya? Y esto, bueno, no es como se llama algo azaroso, sino que tiene que ver con que lo reconocemos porque nuestro ojo de alguna manera está adiestrado, ¿ya? O domesticado para poder en este caso reconocer esos patrones visuales, ¿ya? Esto es un proceso que en el fondo a los 6 años a través de la lectoescritura se va desarrollando en función de lo que son los procesos de decodificación. Quiero que me digan ahora, voy a colocar dos palabras de manera simultánea y quiero que hagan el juego de pensar o de determinar cuál de estas palabras se lee más rápido, ¿ya? Por ejemplo, esta comparada con esta. A su juicio, ¿cuál se lee más rápido? No, yo leí las dos. Las dos al mismo tiempo. Eh. Veamos acá, por ejemplo, el segundo caso. Claramente el proceso de lectura es muy rápido, ¿cierto? Ocurre en menos de un segundo. La de la derecha. Ay, perdón. Ya. ¿La de la derecha es más compleja o más rápido? ¿O más difícil? ¿O más Para mí más fácil. Más fácil porque están, o sea, A la izquierda implica, si bien se lee, uno tiene que repasarla para Exacto. asegurarlo. Bueno, están en lo cierto, ¿cierto? Lo que está a la izquierda generalmente se tiende a leer con un poco más de desfase, puesto que los patrones visuales no son iguales, ¿ya? Y lo que está a la derecha, sin embargo, independiente si está en mayúscula o minúscula, hay mayor simetría y esa simetría claramente facilita la lectura. ¿Qué es lo que nos indica esto, básicamente? Bueno, que el ojo o el proceso de lectura es sensible a las propiedades estimulares de las palabras. Es decir, no es lo mismo leer una letra grande, clara, a leer una letra muy pequeña o ilegible. Claramente eso va a afectar la lectura, y es lo que en general es el mayor problema que se presenta en la primera etapa en el desarrollo de la lectoescritura cuando está el proceso de decodificación en desarrollo, ¿cierto? Coméntenme ahora, por ejemplo, de estas columnas, ¿qué palabras creen ustedes que son más fáciles de leer o imponen menos dificultad a la lectura, y cuáles imponen mayor dificultad? La A es más fácil, por supuesto. Ya, perfecto, ya. yo igual La concuerdo. A, perdón. Ah, no, La disculpa, A igual obviamente es más concuerdo. fácil. La A más fácil de leer ya que son palabras cortas. Obviamente la letra B y la D son palabras más dificultosas de leer ya que tienen varias combinaciones. Perfecto. ¿Qué pasa con el caso de la E, por ejemplo, la columna E? Ilegible porque no sabemos si es un idioma extranjero o Podemos son decir que no palabras. es, claro, podemos decir que no Bueno, es español, ¿cierto? Y por lo claro, tanto, claro. dificulta la lectura. ¿Qué pasa con el caso de la columna D? La columna B. La D. Ah, perdón, la B. Mantreca, Sabina. La B está mal escrito, entonces igual dificulta la lectura, porque uno tiene que volver a repasar lo que está leyendo. Perfecto. En el caso de la D son palabras que no existen, son palabras inventadas, ¿ya? Y claramente se les llama estos. El caso de E claramente son palabras que no existen, ni siquiera la estructura de combinación de las letras, ¿cierto? En el caso de C, si ustedes observan, son palabras que sí existen, pero que tal vez no conocemos porque son muy específicas, es decir, son muy infrecuentes en el vocabulario. Y ya claramente, como lo dijo una colega, inicialmente son palabras más cortas, pero también son palabras más conocidas o familiares, ¿ya? ¿Alguien por ahí alcanza a leer algo del punto semántico que lo vamos a considerar en un ratito más? Pero en esta parte lo que podemos concluir es que claramente las propiedades de la forma de la palabra van a imponer dificultades en lo que es la lectura y por ende también en el acceso a lo que es el significado o lo semántico, como alguien escribió en el chat, ¿ya? Podemos concluir acá con esto que las palabras son unidades complejas de procesamiento de la información. Claramente la lectura parte de ahí, ¿cierto? Es decir, para poder en este caso leer, claramente debemos ser capaces de leer palabras aisladas, que es lo que hacen los niños pequeños. Las propiedades estimulares de la palabra pueden favorecer o retrasar los tiempos de lectura. Eso está muy probado, es decir, hay muchos estudios que en el fondo avalan esa afirmación. Y también, en este caso, las palabras pueden contener, por ejemplo, todo este tipo de información, lo cual claramente dificulta, pero al mismo tiempo implica que el cerebro y la mente humana es bastante maravillosa, es un procesador muy eficiente. Las palabras tienen ortografía, por ejemplo, que está asociada básicamente al procesamiento visual de información, fonología, sonido, significado o semántica, que es contenido,
También está asociada, por ejemplo, a categorías gramaticales, por ejemplo, a la asociación de reglas o combinaciones en estas palabras. Tiene propiedades objetivas también. Por ejemplo, hay palabras que son más frecuentes que otras. Por ejemplo, hay estructuras fonotácticas. Por ejemplo, consonante vocal es mucho más frecuente que otro tipo de estructuras silábicas. Y también incluso tienen propiedades subjetivas, como por ejemplo, hay palabras que nos parecen más familiares porque estamos más habituados a ellas. Por ejemplo, hay palabras que son más concretas, palabras que son más imaginables. Entonces, las palabras son unidades bastante complejas de información. Quiero hacer una consulta. No sé si conocen el llamado test de Stroop, que es un test de color-palabra, emparejamiento de color-palabra. Mm. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes que procesa más rápido el cerebro? ¿Las palabras o los colores? Es una muy buena pregunta que posiblemente ustedes lo han hecho a través de un juego. Mm. Eh, El el color. color. Ya, Pienso perfecto. que no Perfecto. sé. Yo igual pienso que es el color, Bien, es excelente. más rápido. Podríamos Sí. probar esta hipótesis, ¿les parece? Porque algunos dicen el color, pero también Yo digo, hay personas que podrían tal vez inclinarse porque las palabras, ¿cierto? Pero claro. no. ¿Les parece si hacemos un pequeño juego que está tomado del test de Stroop? El test de Stroop es un test que se utiliza para evaluar funciones ejecutivas, principalmente cambio de categoría en psicología. Bien, les voy a pedir que por favor, con el teléfono apagado, lean la palabra lo más rápido que puedan. La palabra. Por Mm. ejemplo, rojo, verde, azul. Te quedan Y después de apretados. hacer ese ejercicio, creo que están en este momento leyendo las palabras, solo las palabras, Sí. quiero que me digan si fue difícil hacerlo o no. Rojo, verde, azul, verde, rojo. No, para nada. Cuando no es el mismo color, cuesta. Azul, Ya. verde, rojo, verde. Cambiemos un poquito o dificultemos un poco más la tarea. Quiero que ahora solamente nombren el color, pero no lean la palabra, y que lo hagan lo más rápido posible y sin equivocarse. Por ejemplo, la primera es verde, la segunda es rojo, y así. Ah, sí. Rojo, verde, azul. Solo nombrar el color, no leer la palabra, nombrar el color. Ah, Y quiero que me digan qué tarea fue más difícil. la segunda. Obviamente, la segunda, puede, sí. puede ser donde tenemos más, o sea, asimilamos en este caso las palabras o la imagen de la letra, porque a lo mejor no sabiendo, o sea, si sabemos, no sabemos, perdón, leer, Si te sabemos dice solamente rojo, la pero imagen. el color que está escrito es azul, es confuso. Te cuesta un Genera poco más. interferencia, Claro, es que exactamente. tenemos asociado ya el lenguaje, a lo mejor por eso cuesta un poco separar, si no lo tuviéramos asociado, sería distinto. De la palabra nomás, pero pensando en los niños, po. No es ¿Cachai? necesario pensar en los niños, sino que lo que prueba esto, en el fondo, es que nosotros procesamos más rápido el lenguaje que los colores. Eso es lo que prueba en primera instancia. Este test está hecho así para generar esta interferencia. Ya, mientras más específico sea, yo más capacidad tengo de cambiar de categoría. Pero lo que en el fondo evidencia esto es que el lenguaje está tan internalizado que podemos procesar más Mirando rápido los colores, y al cambiar de tarea claramente se dificulta y nos retrasa en los tiempos. Quiero que me digan ahora, porque vamos a pasar ya al ámbito de la oración. Por ejemplo, ¿qué particularidad tiene esta oración? Aquí dice: el policía vio al espía con unos prismáticos. Esa es la oración. Ahí eso es para explicar la contracción al. Mm. ¿Qué particularidad tiene en relación a su significado? ¿Cuántos significados o sentidos tiene esta oración? Podríamos plantearlo como una pregunta. Por ejemplo, ¿quién tiene los prismáticos en esta oración? Sí. Ujú. ¿El policía o el espía? ¿Es ambigua esta oración, a su juicio? No es una prueba, así que pueden equivocarse claramente. No. Esta es ambigua. De hecho, cuando decimos el policía, esta oración, el policía vio al espía con unos prismáticos, puede tener dos sentidos. Es decir, alguien podría claramente interpretar que es el policía que está viendo al espía con los prismáticos, pero también, como espía tiene su significado, que es una persona que está mirando de alguna manera, también alguien puede interpretar que es el espía el que tiene los prismáticos. Entonces acá viene la pregunta: ¿cómo el lector desambigua o logra resolver estos problemas en la lectura que son más frecuentes de lo que nosotros pensamos? Es decir, las ambigüedades en el ámbito de lo que es la lectura ocurre constantemente cuando nosotros hacemos el ejercicio de comprender algo.
Estoy tratando también, discúlpenme, pero a veces leo los comentarios en el chat, con el contexto, perfecto, muy bien. El contexto, pero también esto evidencia que el cerebro o la mente humana siempre está buscando resolver ambigüedades, ¿ya? Y es bastante eficiente en eso, y claramente las claves del contexto juegan un rol preponderante en ello. Bien, esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo el sistema cognitivo o mente resuelve estos problemas durante la lectura? En realidad es bastante eficiente y los resuelve, ¿ya? De manera estratégica. ¿Qué pasa con esta oración? Por ejemplo, el policía entrevistó a la hija del coronel que tuvo un accidente, que es una oración muy compleja porque aparte de ser larga, tiene más de un verbo, por ejemplo. Pero en relación a su significado. ¿Cuánto sentido? También es ambigua, dicen por acá. Perfecto. ¿Por qué es ambigua esta oración? ¿Por qué creen ustedes que puede ser ambigua? Porque no se sabe si es la hija del coronel la que tuvo el accidente o el coronel quien tuvo el accidente. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Entonces nos queda esa ambigüedad. También se resuelve en función del contexto, pero lo que queremos dejar en claro acá es que claramente los lectores logran resolver estas ambigüedades durante la lectura y claramente las claves del contexto permiten a ello. No hemos visto nada de estrategias todavía, estamos viendo más o menos cómo la mente resuelve ciertos problemas a nivel cognitivo en función de la lectura. Y vamos a esto que ustedes lo mencionaron frecuentemente o de manera muy insistente en el chat, que tiene que ver con el contexto, tienen toda la razón. Y esto se asocia bastante a lo que es el enfoque sociocultural, ¿ya? Leer y escribir son tareas socioculturales que varían en cada contexto. Mi pregunta es, o podríamos preguntarnos lo siguiente, ¿creen ustedes que la forma de leer y la forma de escribir ha cambiado actualmente en nuestra época o sea, se mantiene igual que, por ejemplo, hace 20 años? En el caso de su propia experiencia. ¿Quién acá, por ejemplo, escribe en Facebook? Ha cambiado, dicen acá, perfecto. Ha cambiado, muy bien. Sí. ¿Quiénes escriben en Twitter, Facebook, Instagram? ¿Creen ustedes que son nuevas formas de interacción comunicativa a través de escritura y lectura? Sí, ha cambiado demasiado, Claro, ha cambiado harto. De hecho, si pero nosotros se pensamos- ha degenerado en cierto sentido. Bueno, no puedo hacer todavía como un juicio de valor si es bueno o malo. Los cambios generalmente siempre generan resistencia. En todas las épocas del mundo, cuando se cambia el lenguaje de alguna manera, la gente siente resistencia a esos cambios, pero son cambios que van ocurriendo, ¿ya? Sin La embargo, mutabilidad lingüística. claro. Perdón, no escuché eso. Alguien dijo algo, escuché lingüístico, pero no escuché eso, pero me parecía interesante. Sobre la mutabilidad lingüística. Sí, Perfecto, siempre va ¿cierto? Exacto, las variaciones. modificando. Muy bien, excelente. Hay un concepto que se aplica principalmente en el ámbito de la alfabetización que se llama literacidad. ¿Ya? La literacidad en el fondo no es otra cosa que alfabetización, es decir, saber leer y escribir, y por lo tanto nosotros podemos decir que vivimos en una sociedad alfabetizada, ¿ya? Y por lo tanto no existe una literacidad universal, ¿ya? Es decir, nosotros, por ejemplo, no somos proficientes o no somos expertos en el uso del lenguaje en todos los contextos, es decir, de hecho, acá hay profesores posiblemente tal vez de distintas asignaturas, y esas distintas asignaturas le dan distintos niveles de experticia en el uso del lenguaje. Pero eso también ocurre disciplinarmente en otras áreas, por ejemplo, la medicina, la abogacía, por ejemplo, u la arquitectura, por ejemplo, en donde claramente hay otras literacidades ahí que funcionan en términos del lenguaje. También, cada contexto, época, comunidad, actividad cultural, disciplina, genera sus propias prácticas discursivas, ¿ya? Por ejemplo, el ensayo o el informe académico son propios en la universidad, pero en el colegio no están así, ¿cierto? En el colegio se ven otro tipo de géneros discursivos. Sin embargo, en el contexto cotidiano, nosotros, por ejemplo, ¿alguien escribe acá misivas o cartas? Si alguien lo hace, posiblemente es una persona que claramente es una excepción a la regla, porque ya no se escriben. O sea, la mayor parte, por ejemplo, si yo digo correo electrónico, la mayor parte posiblemente tiene esa experiencia o está situado en un contexto similar a ese. También podemos afirmar que el significado de los discursos radica en el cerebro, pero exige, si bien es cierto que nosotros habíamos dicho que la mente resuelve hartos problemas y que la lectura implica cierta actividad cognitiva, exige cierto conocimiento sociocultural o conocimiento del contexto de producción o de recepción para poder en este caso desenvolvernos tanto en el ámbito de la comprensión y la producción escrita, ¿ya? Eso es algo que en el fondo es así. Y si bien es cierto, los cambios en algunos casos no nos gustan, porque podemos asociarlos a deformar el lenguaje, a cambiar el lenguaje, a fragmentarlo, que es como la característica particular que tiene hoy en día la lectura y la escritura,
Son cambios y la verdad es que podemos limitarnos a describirlos, pero valorarlos claramente podemos hacerlo, pero no es mucho lo que podemos ingerir en eso. La RAE no ha podido, por lo menos, evitar que la lengua cambie. Vamos a pasar a otro tema. Voy a ver algunos comentarios del chat. Twitter permitiría escribir un máximo. Quiero leerlos porque de esa manera puedo también garantizar que ustedes están participando, que muchos cambian el sentido de la... Ya, perfecto, la lengua es un organismo vivo, perfecto, muy bien, Constanza, la lengua la hacen los hablantes. El lenguaje ha evolucionado, claro, para algunos involucionado, ha cambiado y de cierta manera han evolucionado haciendo que el lenguaje pierda ciertas propiedades, ok, adquiera otras también, ¿cierto? Un lenguaje técnico, claro. El lenguaje es la facultad, la lengua es la... Perfecto. Es como bien de, de academia, ¿cierto? El lenguaje es una facultad, la lengua es la realización de este. Muy bien. Género epistolar, literatura, muy bien, excelente. ¿Conocen algo de el Esperanto? ¿Alguien ha conocido esa lengua, el Esperanto? Que alguna vez hubo un intento de unificar, ¿ya? A través del lenguaje y se inventó una lengua que es el Esperanto, ¿ya? Pero, claro, está en desuso. En relación a la lectura y el marco normativo, quiero que revisemos un poquito, porque en nuestro accionar pedagógico tenemos que claramente ver qué es lo que nos dice el ministerio, ¿ya? En nuestro caso, lo que nos guía son los estándares indicativos de desempeño, las bases curriculares, los programas de estudio, que es lo que nosotros basamos principalmente en nuestro itinerario de clases, ¿cierto? El marco legal también, la Ley General de Educación, por ejemplo, y algunos decretos, entre esos el decreto 83, decreto 170, decreto 67, que entró en vigencia el 2020, y que nos obliga también a diversificar la enseñanza y nuestras actividades y las evaluaciones, ¿cierto? No sé si están ustedes familiarizados con esto, pero es parte del marco normativo actual. Las bases curriculares señalan lo siguiente, y esto es como, para prestar atención, cómo ellos ven la lectura, o cómo el Ministerio de Educación ve la lectura. Esa es una propiedad de la escuela, formar lectores activos y críticos. Esa idea es como, lo vamos a reiterar a lo largo de esta presentación, que acuden a la lectura como medio de información, ya aprendizaje y recreación en múltiples ámbitos de la vida, para que al terminar su etapa escolar sean capaces de disfrutar de esta actividad, informarse y aprender a partir de ella y formarse sus propias opiniones. O sea, es un lector bastante activo, no es pasivo, se informa, critica, aprende. Ok, eso es lo que quiere el ministerio, que los profesores logren con los estudiantes, ¿cierto? También define que leer en forma habitual permite ampliar el conocimiento del mundo, reflexionar sobre diferentes temas, formar la sensibilidad estética. Eso también es importante porque la literatura es parte también de lo que hace el profesor de lengua y literatura o lenguaje y comunicación. Alcanzar una mayor comprensión de sí mismo y aprender a ponerse en el lugar de los demás, ¿cierto? También en el fondo a ser más humanos a través de lo que es la lectura. Y los lectores competentes extraen y construyen el significado de los textos escritos, no solo a nivel literal, sino también a nivel interpretativo. Por eso de nivel interpretativo, claramente el Ministerio también entiende lo que son las inferencias, pero también esto de la lectura crítica, que es reflexionar sobre el texto, que es la habilidad que define el CIMSE. Quiero leer lo que dice acá. Lingüística empleada, dice Constanza. Es sumamente interesante la propiedad de transformación de la lengua, que cambia no el significado de negatividad, sino que indica que está viva y que se adapta a diversos contextos sociales e históricos. Claramente, la lengua la hacen los hablantes y no las academias. Perfecto, muy bien. Sí, yo creo que podríamos enviar el PPT, ¿sí? El día de interferencia es lo que estamos trabajando en PREU. Perfecto, vamos a hablar algo sobre las inferencias, que es un tipo de implícito. Pero claramente lo que establece el ministerio es bastante ambicioso, ¿ah? Es decir, quiere que nosotros formemos lectores que sean activos, no receptores solamente, no que decodifiquen, sino que logren también apropiarse de esa información, incluso que tengan un juicio estético sobre lo que leen, ¿ya? Vamos a partir ahora con el tema de las estrategias, ¿ya? MEDUC lo exige, pero permite emplear metodologías que conducen a una simple codificación, decodificación, ¿ok? Esa es una opinión de Mirta. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Yo no les pedí algo antes, pero tal vez sí sea necesario. Si tienen a mano un papel y un lápiz, les voy a pedir que realicemos la siguiente actividad, que es una actividad de dar instrucciones, que generalmente los profesores lo hacen constantemente, dar instrucciones, ¿cierto? Veamos acá. Quiero que en 10 segundos, no más allá de eso, escriban su nombre completo en una hoja. Vamos a dar un tiempo para que puedan hacerlo. Ya, perfecto. Ahí está Santiago, nos dice que todos los materiales después se van a publicar en un sitio web, ya que está ahí, este es el link, si quieren lo copian y después pueden extraer ahí los materiales que se van a utilizar. Perfecto. La segunda instrucción es vuelve a escribir tu nombre completo con la mano que no usas habitualmente, es decir, con la mano no dominante.
Perfecto, quiero que escriban, perdón, me pasé. Escriban en 5 segundos más o menos 3 colores. Lo que ustedes quieran, ¿cierto? O lo que se les venga a su mente. Ya. En 6 segundos más o menos, que es muy poquito tiempo, dibujar una casa. Después de terminar la casa, les voy a pedir que puedan, en 4 segundos más o menos, dibujar un avión. Y como última actividad, dibujar un caballo. En 5 segundos, o sea, una actividad bastante rápida. Y coméntenme quién hizo la actividad primero, o sea, quién siguió las instrucciones. Y dígame también quién no lo hizo, o sea. Perfecto. Lo más difícil, la 2 y la 6. ¿Ya? ¿Ya? Bien. ¿Qué creen ustedes que estamos haciendo con esto? ¿O qué sentido tiene que nosotros hagamos este ejercicio? ¿Qué es lo que creen ustedes que yo quiero probar con esto? El caballo es lo más difícil, dice alguien por ahí. Los dibujos son, ya, lo más difícil los dibujos. El tiempo, un limitante, perfecto. 2 y 6, muy bien. Perfecto. ¿Alguien, por ejemplo, se saltó algo de la instrucción que acabo de dar? No. ¿No? Ya, ok. Perfecto, el uso de la mano contraria es difícil. Con esto se prueban varias cosas, ¿ah? Una es seguir instrucciones. Eso es lo primero. Seguir instrucciones implica comprender también, ¿ya? ¿Sí? Pero también vamos a encontrarnos con personas que no siguen al pie de la letra las instrucciones. ¿Significa eso que no comprendieron o que tomaron una decisión en función de lo que comprendieron? Ahora, por ejemplo, en relación a los dibujos, no tenemos la forma de compararlos con los dibujos de los compañeros, pero ¿creen ustedes que los dibujos o las representaciones pictóricas que ustedes hicieron acá son iguales? ¿O son distintas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto? La obviedad nos diría entonces que no, pues, o sea, nadie dibuja igual a otra persona. ¿Por qué creen ustedes que hay diferencias en eso? Esas diferencias en la forma en que nosotros dibujamos. Y los colores, por ejemplo, posiblemente la elección de los colores tampoco fue la misma. Sí. Costumbre, supongo, ok. Costumbre es una, sí, es una buena respuesta. Percepciones, habilidad, claro, destreza, ¿cierto? Hay destrezas distintas. La imagen mental de los elementos a dibujar también puede ser distinta. Bien. Esa imagen mental le vamos a llamar representación mental. O sea, en el fondo, de alguna manera, claro, uno genera una imagen de lo que quiere, en este caso, expresar por escrito o por dibujo, que es otra forma de representación, ¿cierto? Pero en el fondo está de acá, sale de alguna manera lo que es la escritura o el dibujo, ¿cierto? Sí. Es distinta. ¿Y esas diferencias creen ustedes que también podrían explicar las diferencias en comprensión lectora? ¿O no? ¿O todos deberían comprender lo mismo cuando leen un texto? Diferencias, pues claro. Hay diferencias, ¿cierto? Sí, hay diferencias, hay múltiples factores que pueden determinar si alguien lee, o sea, comprende mejor o no. Exactamente. Aquí vamos a tomar en consenso lo siguiente. La comprensión es una construcción. Y como una construcción, como es una construcción que la hace un sujeto, un individuo, claramente va a haber mucho del individuo en esa representación o construcción. Por lo tanto, toda construcción del significado, que es lo que entendemos como comprensión, es diferente a otra, o sea, es variable. Hay puntos en común, pero claramente ninguna representación es igual a otra. Quiero que analicemos ahora, no sé si conocen a Frato, y la obra, analicemos el siguiente texto con ojos de niño. El libro se llama Con ojos de niño, ¿ya? Y Frato es un caricaturista en realidad, no sé si lo conocen, si no lo conocen lo sugiero, y quiero que veamos, no sé si lo alcanzan a leer, la letra no es tan amigable, pero yo voy a leerlo también, y es una profesora que está con los estudiantes y quiere hacer una actividad muy innovadora. Dice, se llama El binomio fantástico. Dice, queridos niños, hoy inventaremos una historia utilizando un método nuevo. Vosotros diréis 2 palabras, cualesquiera, y con esas 2 palabras inventaremos una historia. Y una niña dice casa. De hecho, antes incluso de que la profesora le dé el tiempo. La profesora dice muy bien, casa, casa. ¿Y qué más? Astronave, dice otro niño. Astronave. Has dicho astronave. ¿Pero qué tiene que ver una astronave con casa? No, no tiene nada que ver. Está bien. Os diré yo las 2 palabras, casa y mamá. Vamos ahora a inventar una bonita historia. ¿Ya? Perfecto, que no es fantástico.
¿Qué aspectos positivos que se pueden destacar de la propuesta de la profesora? ¿Y por qué? Vamos a partir con analizar un poco la historieta que acabamos de, o sea, la caricatura que acabamos de ver. ¿Qué sería lo positivo de la propuesta de la profesora? ¿Y por qué eso sería positivo? Ya inició perfecto, pero no permitió ya, ok. Le dio la opción al estudiante de crear, ok. Quería hacer eso, esa era la idea, ¿cierto? Relaciones semánticas, dice ahí. Inicio de motivo principal, perfecto, la creatividad, innovar su clase, incentivar la creatividad, perfecto. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Quería hacer algo novedoso, ¿cierto? Quería darle también la opción a los estudiantes de elegir. Vamos a retomar esto después, las estrategias de lectura, porque es importante a veces también considerar la opinión de los estudiantes. Bueno, Abraham, ¿sí, perdón? parece que Francis había levantado la mano. Sí, Francis, te escuchamos. Sí, pensé que era levantando la mano, pero ya me di cuenta que era por el chat, disculpe. Lo que pasa es que no alcancé a verte, también puede ser levantando la mano, pero como no, Sí. no los veo a todos acá. Sí, bueno, Sí, la iniciativa de que participen los estudiantes, eso. eso sería lo positivo, ¿cierto? Vamos con lo negativo. ¿Qué sería lo negativo de esta propuesta? O de esta situación, en realidad. No es que la propuesta sea negativa, sino que la propuesta era bien interesante, ¿cierto? Pero hay algunas cosas negativas acá, de la situación. ¿Qué pasa con la situación? Dice, no considera la opinión de los estudiantes. Que no considera, ya, ok. Tal vez sí lo considera, Paola, es correcto, pero más que, tal vez la precisión es que se frustra donde la respuesta no es la esperada, parece ser. No sé si están de acuerdo conmigo. Recordemos que la comprensión es una construcción, por lo tanto hay que tener cierto consenso en ella. Perfecto. Salía de lo común, ¿cierto? Como que astronave con casa, la profesora como que, ya, ok. Perfecto. Le quita, sí, sí. Anuló la opción, perfecto. O sea, fue constructivista al principio y después conductista. Ok. Eso tiene que ver con las corrientes en psicología, ¿cierto? En psicología educativa. No tomó en cuenta la propuesta o palabra que dijo el niño porque no era como, perfecto. Bien. Claro, hay hartas cosas negativas también. Por ejemplo, posiblemente la reacción del profesor tal vez de alguna manera invalidar la respuesta del estudiante hace que también él sienta temor después de volver a participar. Coméntenme ustedes con sinceridad, de acuerdo a lo que han visto o vivido, ¿es posible identificar esta situación como cotidiana en nuestro contexto? ¿Por qué? ¿Pasa frecuentemente? ¿Nos pasa como profesores? Sí, pasa siempre. Sí. Perfecto. ¿Me dice que pasa? Sí, sí pasa a veces, sí. A mí me ha pasado como profesor de repente, yo he trabajado también con escolares más pequeños, 10 años por ejemplo, y de repente los niños son más impulsivos y uno de repente tiene una actividad muy planificada Claro. y de repente simplemente pierde la paciencia, ¿cierto? Claro. Pero son partes de lo que tiene que ver con el contexto, ¿cierto? Bien. Vamos a partir con la primera estrategia que podríamos sugerir principalmente para todos los niveles, tanto en básica como en media, y que en el fondo permiten más o menos potenciar la lectura y que tiene que ver también con algo que hemos visto con esto del capital cultural, por ejemplo, con esto de lo que es la herencia que recibimos obviamente de nuestro entorno, y son las llamadas trayectorias de lectura. ¿Saben a qué nos referimos con esto o qué creen ustedes que nos estamos refiriendo con esto de trayectorias de lectura? Dice, quizá la introducción de la profesora no fue clara. Ok, puede ser. No se comprendió, ¿cierto? Sí, porque a veces tenemos una idea muy fija y somos muy adultocentristas, entonces lo que se escapa de eso nos parece incorrecto, ok. Sí, sí, creo que tiene mucha razón Vicente en eso. Sí, es frecuente, los niños muchas veces salen del contexto en el cual... Perfecto, la lectura como proceso y son las formas de lectura, ya. Pero la idea de trayectoria, ¿a qué creen ustedes que alude esa palabra? El camino que va a seguir uno a leer, los libros que ha leído en su vida. Perfecto, tiene que ver con eso. Trayectoria de lectura. Trayectoria tiene que ver con una especie de viaje, ¿cierto? Un transitar. ¿Ya? El que se encuentra, ok, proceso de lectura. Ya, perfecto. ¿Cómo se inicia la lectura y se va complejizando? La construcción de la lectura por medio de las experiencias, perfecto, ¿cierto? Todos saben, o todos posiblemente como profesores de español o de lenguaje, saben que el ministerio propone o da ciertas obras que son sugeridas para lectura domiciliaria, ¿cierto? ¿Cuántas obras anuales? Ya no recuerdo, ya. Se exige el ministerio, por lo menos, que nosotros veamos con los estudiantes. No sé si alguien maneja el dato, una por mes, ¿ya? 7 a 10, dice Margarita, una por mes, 8 en el año.
Yo tenía entendido que eran 6, ¿ah? Pero puede que haya cambiado el criterio. No he revisado nuevamente los criterios de los programas. Creo que son entre 7 a 10, perfecto. Vamos a dejarlo claro, pero es como, sé que hay un mínimo. Mínimo 6, dice alguien por ahí, claro. Una por mes, claro. La mayoría generalmente opta una por mes. ¿Qué tipo de obras son las que promueve el ministerio? Me gustaría más o menos entrar en ese ámbito, que tal vez es un tanto delicado, ¿ya? Sobre todo para los que defienden el canon formativo, ¿ya? ¿Conocen lo que se entiende por canon formativo? Autores reconocidos, premiados, claro. Obras destacadas, ¿cierto? Los clásicos, los llamados clásicos, ¿ya? El canon literario, la literatura clásica, el canon, la literatura universal, ¿cierto? Eso básicamente forma parte de la trayectoria de la lectura. ¿Qué dificultades creen ustedes que hay al enfrentarnos principalmente a lo que es el canon formativo hoy en día? ¿Alguien de acá hace leer, por ejemplo, el Quijote en tercero medio? En Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate. Perfecto. Se leen algunos capítulos. El webtoon, Papelucho. Papelucho se lee todavía. El manga. Mira que Vicente dijo algo interesante ahí. Eso como que escapa del canon. Lazarillo. Lazarillo de Tormes, ¿cierto? El gigante bonachón. De Roald Dahl, el gran gigante bonachón, ¿cierto? Ya. No es pertinente, dicen algunos. Leer para probar, ok. ¿Hay adaptación del Quijote? ¿Las pueden leer? Perfecto, sí. Bueno, hoy en día generalmente el canon formativo, hay una discusión en eso, porque en realidad el canon formativo es importante. La pregunta ¿es importante que los estudiantes conozcan el canon formativo en la enseñanza media? Algunos van a decir que sí y otros van a decir que no. ¿Será necesario o alguien tiene dificultades al incluir bestsellers, por ejemplo, dentro del repertorio de lectura en el contexto escolar como lectura domiciliaria? ¿Alguien acá hace leer, por ejemplo, bestsellers a sus estudiantes o manga, como dijo Vicente, o cómic? Por cultura y que son... Ya, Vicente dice que él lo hace. Sí, Marcela también. Constanza no. Constanza sería bueno saber por qué no, pero no es por... que quisiera más o menos entenderlo. Voy a explicar básicamente porque los chicos leen eso como parte de su entretención, entonces no considero que sea obligatorio hacerlo leer. Ahora bien, depende obviamente del colegio, depende de dónde estés trabajando, porque, bueno, yo soy profesora de lengua castellana por muchos años y he aprendido que en realidad uno tiene que adaptar los criterios, ¿no es cierto?, que aplica a sus estudiantes de acuerdo al contexto en el cual está. Entonces, como actualmente estoy trabajando con, podríamos decirlo, un grupo selecto de alumnos que estoy preparando para la universidad, para que entren a carreras que ellos tienen absolutamente prefijadas, en realidad trato de que tengan lo que les sirva para la prueba. Exacto. O sea, lo que Ese sale es en la básicamente el criterio. Sí, el criterio. Ahora, claro, podría decir mucho en relación a esto y sé que voy a ser la mejor cuestionada y criticada, pero también sigo el modelo que tengo en casa. Yo tengo un hijo que es egresado de Derecho, no le costó nada sacar la carrera, y es porque veía modelos. Yo quiero defender un poquito ese criterio, depende de lo que quieran los chicos. Si los chicos quieren estudiar Derecho, van a tener que ser un poco más clásicos porque eso les va a servir, van a ser más filosóficos en la lectura, pero depende de los intereses de ellos también. No sé, creo, podría hablar más, pero básicamente ese... Es un buen criterio, o sea, no te vamos a criticar por eso, ¿cierto? Vicente Andrade, ¿quiere también opinar? Alguien por ahí Sí, dijo que el Quijote era un bestseller, ahí también me gustaría que él nos explique por qué dice eso. sí. Bueno, yo concuerdo con la colega, sí. En mi caso es muy distinto. Yo soy un profesor joven, llevo ejerciendo 2 años, ya recién. Y he estado en colegios que me permiten apuntan hacia otras cosas. Y además le he hecho clases quizás a niños más pequeños. Entonces yo digo, ya cuando son chicos, todavía no están en eso de la universidad y se puede quizás prestar para irse a otras partes, ¿cierto? Desarrollar, quizás buscar la creatividad, no sé, que se enfrenten, digamos, de otra manera a lo que es lenguaje, que aparte es una asignatura que históricamente por algunos niños es considerada, que pucha, no es tan importante porque, qué sé yo, o es fome porque hay que leer, a mí no me gusta.
Entonces, claro, yo lo busco por ese lado. Entiendo perfectamente a la colega que si tiene estudiantes que van hacia una meta, que todos sabemos que la universidad es difícil, que la universidad es academicista, yo creo que no habría ahí ningún cuestionamiento que hacerle al hecho claro, apuntar sus clases hacia ese tipo de ideas, obviamente. Muchas gracias, Vicente. Marta. Hola, buenos días. Sí, mira, yo también les hago leer muchos clásicos, pero la diferencia es que yo primero lo que hago es motivarlos a la lectura y después el tipo de texto. Para mí no es importante el tipo de texto, para mí es importante la motivación. De hecho, para ellos es muy fundamental que uno ingrese con ellos a la motivación de la lectura primero. Y creo que de ahí da lo mismo el texto. Por eso yo leo mucho, yo leo Bodas de Sangre, hemos leído Marianela, no sé, un montón de El Quijote, y no parte por el texto, parte por la motivación que uno les dé. Y yo uso mucho el juego, la gamificación. Esa era mi opinión. Gracias. Muchas gracias. ¿Nadie Vice o Vice? No sé cómo se pronuncia tu apellido. Sí, gracias. Mire, yo una postura, yo no soy profesora, yo soy fonoaudióloga y estoy aquí integrándome con el proceso de la lectoescritura porque estoy ya trabajando en aula a través de talleres. Entonces ha sido un desafío porque yo he trabajado 1 a 1 y ahora es grupal. Y concuerdo mucho con lo que para iniciar la lectura hay que agarrarlos desde la motivación y generar estas emociones positivas respecto a la lectura. Sin embargo, cuando ya son más grandes, también tener una lectura solo o muy asociada solo a los intereses propios también restringe un poco la modalidad del pensamiento a futuro. Por ejemplo, yo me di cuenta que siempre me formé en el área más científica y yo puedo leer artículos, puedo hacerlo muy rápido y no me cuesta tanto la comprensión, pero a mí me entregan una obra literaria y yo demoro enormemente y tengo que releer. Porque claro, pues la zona cerebral que se estimula con esto es algo que no lo logra cualquier tipo, no todos los textos tienen el mismo efecto a nivel cerebral, lingüístico, operativo, de poder hacer esta representación y cómo articular las ideas. ¿Sí? Hace una gran diferencia, entonces hay que hacer una variabilidad. Sí. Claro. Esa es mi... Sí. Gracias, Nadia. De hecho, bueno, aportando lo que tú dices, de hecho hay diferencias hemisféricas, tú sabes, en el tamaño del hemisferio izquierdo en ciertas zonas en relación al hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está más asociado a lo que es el lenguaje, a la comprensión, a la producción. Y hay ciertas zonas que claramente son un poquito más volumétricas o tienen mayor volumen que el hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene más desarrollado otras áreas, como la música, por ejemplo. La música se procesa en el hemisferio derecho y la lectura o el lenguaje o los sonidos del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Alejandra Ibarra. Hola, Y después buenos días. Yo soy profesora de primero básico. Resulta que yo he estado escuchando todo lo que dicen ustedes y una de las cosas que se nos olvida incorporar en los niños es preocuparnos de cómo llegan ellos. A mí me ha tocado ver niños que llegan muy tristes, muy angustiados, y tenemos que partir incorporando todo esto, pero incorporándolo en un tema de la motivación a través del juego. Yo concuerdo con lo que decía la colega, la gamificación, buscar la mecánica del juego para ir motivándolo, pero yo creo que una de las cosas más importantes, lo que yo aplico, que a lo mejor le puede servir a alguno, yo tengo un eslogan pegado en la pizarra donde coloco el error está permitido en esta sala. Y eso me ha generado una baja de angustia, una motivación y un interés, y veo que mis alumnos llegan súper contentos a la sala. Y una de las cosas más importantes es que nosotros como docentes tenemos que conocer sus intereses, como lo dice la evaluación auténtica, o sea, ver el contexto de los niños que están, porque de repente nosotros creamos nuestras clases a lo que nosotros creemos, pero se nos olvida involucrarnos en los intereses que tienen los niños y cómo ellos están aprendiendo. Son niños tecnológicos que los papás están poco presentes, no están muy atentos, nadie los escucha, son más solitarios, y el juego
a mí por lo menos me ha resultado enormemente significativo, donde los niños tienen mucho interés y ellos mismos se van autorregulando con unas luces de aprendizaje que tengo yo, donde ellos van colocando en la mesa, si les cuesta, si no saben nada, rojo, si les cuesta amarillo, y verdes cuando están trabajando súper bien. Y yo creo que nosotros como docentes debemos ingresar herramientas lúdicas para el proceso de aprendizaje de los niños. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, Alejandra. Hablas de, bueno, varias cosas. He escuchado harto la palabra gamificación. Me interesaría tal vez después retomarlo. Emociones también, claro. Nos quedamos con el último comentario de Grace, por favor. De esta parte, por lo menos. Hola, buenos días. Yo soy profesora de educación básica. Casi siempre, ya todos estos años me ha tocado cuarto básico. Y concuerdo con los colegas, yo también trabajo en el proceso de gamificación. Trabajo en un colegio que se caracteriza por niños no lectores, niños que ni siquiera tienen la motivación para leer un cómic. Entonces es importante uno como profesor ir viendo qué tipo de estudiante tiene. Todos los años son estudiantes diferentes, aunque tengo el mismo nivel, y ir jugando. También trabajo con la gamificación, siempre está el juego en la sala, y de eso yo por lo menos me voy estructurando qué tipo de libro hacerlos leer, y trabajarlo en la sala también, porque así también se va motivando el estudiante a querer leerlo en la casa, porque pasa siempre de que el estudiante llega el momento de la evaluación y el estudiante no lo lee, y al final no se generó un vocabulario nuevo para el estudiante ni nada. Y también el libro El Papelucho, que a mí me ocurrió, que había palabras que ya estaban ya obsoletas, que los niños no conocían, y se hizo como un trabajo más tedioso. Entonces hay que ver también qué tipo de libro, conocer al estudiante, conocer al niño. También el tema de la emoción es importante saber si está bien, qué pasó en la casa, por qué no lo leyó, y ir ayudándolo también ahí a motivarlo en el tema de tomar un libro, de querer leer, que eso es, los niños ya no están motivados por leer, los niños son como más instantáneos en este momento, quieren la respuesta ahora ya, y quieren todo en el momento. Entonces llegar también a hacerle una prueba durante un mes también es un poco complejo para ellos. Entonces ir trabajando también, tenemos hartas horas en lenguaje. Nosotros los profesores de básica al menos son 8 horas, dentro de esas horitas, ¿por qué no incorporarle el libro que nosotros le pedimos a ellos que lo lean? Eso es. Me interesa mucho acá, hay un comentario de Mario Cabrera. Los clásicos los cuento yo como si fueran una copucha de conocidos míos, ¿ya? Así se interesan por la trama, luego comienzo a hacer referencias temáticas y simbólicas para profundizar. Permito que creen sus propias intrigas. Finalmente, leo algunas partes de los libros para conocer el estilo. Ahí hemos leído clásicos, pero que les son conocidos. Me ha resultado, pero me hace leer menos y también me hace replanificar los tiempos. Excelente. No hay mucho modelaje de la lectura para ellos. No ven gente leyendo libros muy frecuentemente. Bueno, los adultos tampoco somos tan buenos lectores en la sociedad, en nuestra sociedad, o posiblemente no de la literatura del canon formativo. Con esto no quiero dejar en claro o establecer que en el fondo el canon formativo sea malo. Al contrario, de hecho voy a partir de la máxima o la analogía: lo importante no es comer, como lo importante no es leer, ¿ya? Es decir, claro, hay una relación entre, si pensamos, entre las lecturas de buena calidad y las lecturas de mala calidad. De antes, cuando hablaba del bestseller, me refería a estas lecturas que tal vez son lecturas rápidas, ¿ya? Es decir, lecturas que también tienen que ver o que vienen del cine en algunos casos, que son éxito de venta, claramente. Pero, por ejemplo, nadie diría que lo importante es comer y por lo tanto comer en el DOI sería lo que habría que hacer, ¿cierto? No. Pero también se pone en discusión el tema de qué pasa con imponer lecturas. ¿Qué pasa con la elección del estudiante? Eso también es algo que es discutible. Posiblemente podríamos llegar a un equilibrio y pensar en el fondo, hola Paula, el rol de los docentes en el encanto, perfecto, muy bien, que tiene que ver tal vez con un equilibrio entre básicamente el canon formativo, pero también en este caso con lo que nos propone principalmente los estudiantes, los intereses de los estudiantes que claramente son diversos en ese contexto. ¿Qué tienen en común estas imágenes? No sé si les parecen conocidas a ustedes. Veamos su mundo, el mundo cinéfilo. Hay algunos que les gusta el anime, el manga por acá, no sé, ¿podrán identificar algo de ahí? Claro, perfecto, sí.
Envy, dice alguien. Perfecto, Carol. Es un homúnculo, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que es un homúnculo o nos podría explicar acá qué es un homúnculo? Presenta una... Ya, perfecto. Muy bien, Silvana. Vamos a tomar ese tema de las necesidades educativas especiales. Ya, la primera es un personaje que aparece en un anime que se llama Fullmetal Alchemist, ¿cierto? Es un pequeño humano, perfecto. La creación de un ser sin alma, ok. ¿Qué tenemos en el segundo caso? La imagen, aparece Al Pacino, creo que se llama el actor. La película es El Mercader de Venecia, que es una obra de teatro de Shakespeare, es una comedia. No sé si conocen la trama de esta obra. ¿No? ¿Nadie se acuerda de esto? Tiene que ver algo también con los intereses. Él cobra una libra de carne humana al mercader, se venga de él, y lo lleva a juicio a este mercader. Él es judío. Shylock es el personaje que es presentado como villano en la comedia, aunque en el fondo él está muy molesto porque su hija es deshonrada por uno de los amigos. ¿Alguien puede ser? Ya, pero ya, perfecto. Y la tercera imagen, no sé si recuerdan, hay una película que se llama Seven, en inglés, o Siete Pecados Capitales. Y ahí dice Greed. Ya, el primero era codicia, me parece el homúnculo. Aquí dice codicia en inglés. No sé si recuerdan, ¿alguien vio la película de... Sí, yo la vi. Sí, sí, yo la No vi. sé si recuerdan esta escena en donde encuentran, claro, la frase, una libra de carne humana y nada más. Y había una balanza también, que era había un simbolismo con el tema de la justicia. Claro. ¿Ya? Y está citando aquí a Shakespeare, efectivamente, que es el interés que le cobra el mercader. Él le hace un préstamo al mercader, Shylock, que es de la obra de teatro de Shakespeare, y como interés le cobra en realidad no dinero, sino que le cobra una libra de carne humana. ¿Ya? Eso es lo que le cobra. Y acá en la película claramente se recrea, o por lo menos el asesino recrea esa escena. ¿Cómo se llama cuando nosotros hablamos del diálogo entre textos? Ustedes yo sé que lo conocen. Intertextualidad temática, muy bien. O la intertextualidad, ¿cierto? Intertextualidad abierta también. Perfecto. Cuando hablamos de constelación literaria no es otra cosa que una trayectoria de lectura. ¿Ya? Es decir, una constelación literaria es como generar una especie de circuito en función de un tema. Varios profesores lo realizan a partir, por ejemplo, no sé, de la obra Moby Dick, por ejemplo, o alguna obra distópica, por ejemplo, en 1984, y parten de una obra que puede ser un clásico o puede ser una obra que establece el profesor, un bestseller también, ¿por qué no? O una novela gráfica, y claramente de ahí se le pide al estudiante que vaya transitando por otras obras que no necesariamente tienen que ser libros. Pueden ser, por ejemplo, películas, puede ser anime, por ejemplo, puede ser también, por ejemplo, una canción, otras formas discursivas que también favorecen la comprensión. Y estas constelaciones literarias lo que hacen es básicamente aumentar la trayectoria, porque alguien dijo en algún minuto que lo más importante era la experiencia o el conocimiento previo. Hay estudiantes que no vienen con ese conocimiento previo, claro. Esta estrategia apunta a eso, básicamente a formar cierto capital cultural o conocimiento previo en los lectores, y ellos después puedan de alguna manera al mismo tiempo transitar de manera autónoma, ya en el ámbito de lo que es la lectura, ¿ya? No sé si alguien lo ha hecho acá o ha hecho algo parecido a esto. Y me gustaría ahí escucharlo, porque en el fondo las estrategias, y quiero ser claro con esto, las estrategias, si bien es cierto este taller es sobre estrategias, las estrategias difícilmente emanan de las academias. Las estrategias emanan de los profesionales de la educación que son ustedes. Veamos entonces, ¿hay alguien que haya hecho alguna estrategia parecida a una constelación literaria? Constelaciones de literacidad, ok. Mario Cabrera, pues se promueve las lecturas, no solo, exacto, sí, perfecto, mira tú, interesante eso. No sé si alguien, tú, no sé Mario, si lo has usado como estrategia. Sí, profesor, llevo como hartos años, 8, según lo que hice como cálculo, ocupando las constelaciones. Sí. Las constelaciones lo que le da, sí, perdón, sí, adelante. Sí, es una estrategia que yo valoro mucho, porque permite mucha libertad, cruces temáticos, cruces estilísticos que van produciéndose por los mismos lectores. En ese sentido lo recomiendo mucho. Pero hoy también, por eso lo comentaba, porque en el ámbito de las constelaciones, hace como 3 años, 4 años, ya comenzó el tema de las constelaciones de literacia, que se llama, que es básicamente para incorporar textos que no necesariamente literario. Entonces uno va a salir, por ejemplo, yo ahora terminé de planificar mi constelación de cuarto medio. Ya. La temática principal es la libertad, entonces tratamos de hacer libros de todo ámbito, desde la ciencia hasta literatura, que tengan que ver con
con la temática de la libertad, por ejemplo. Y es interesante porque va generando cultiva el conocimiento de mundo. ¿Ya? Finalmente los estudiantes se terminan sabiendo más sobre la libertad que cuando solo leen una novela, digamos. Eso. Exactamente. De hecho, bueno, todo nos pasa que cuando leemos algo, un texto que el tema nosotros conocemos, siempre va a ser más fácil entenderlo, a diferencia de un texto que no sabemos nada, que claramente va a imponer muchas dificultades. Bueno, hay estudios experimentales que también lo avalan. Melissa, promueve la lectura en torno a temáticas en curso de la clase de ciencias o historia usando selecciones de textos de plataformas literarias online, bibliotecas virtuales. Muy bien, ¿se puede articular con otras? Por supuesto que sí, eso claramente tiene que ver con aspectos ya más colaborativos del trabajo. No solo funciona con la literatura, sino que con el cine, que es sí, es un arte también, el séptimo arte, y la literatura es el quinto arte. Finalmente muchas películas se relacionan directamente, perfecto, sí. Pero también lo que decía el compañero acá, el colega, es que, claro, incorporar otro tipo de texto, por ejemplo, el ensayo, no sé, o textos no literarios, artículos científicos también, ¿por qué no? Me parece que es un buen concepto. Otras formas también para favorecer las trayectorias de lectura, que en el fondo están muy dirigidas a los intereses, al contexto cultural de producción de los contextos en donde, y también el ámbito discursivo en el cual se mueven los estudiantes, contexto de recepción en este caso. Podríamos considerar, por ejemplo, también menús literarios, que también lo he visto de parte de las estrategias de los profesores, o álbumes literarios, ya que también en el fondo permiten de alguna manera trabajar las estrategias, pero estas estrategias generalmente emanan ocurrentemente de los docentes, ¿ya? Denise. Denise quiere opinar. Hola, buenos Hola, hola. días. Buenos días. Lo estaba escuchando con atención y no me daba como un poco de vergüenza preguntar, pero la verdad es que yo llevo muy poquito en esto. Soy egresada hace 3 años aproximadamente, recién, con pandemia todo. Recién he trabajado segundo ciclo de lenguaje hago. Y me llamó mucho la atención lo que estaban hablando de la constelación literaria, porque a mí me cuesta mucho que los chiquillos lean también. Y me quedó la duda, ¿cómo se puede trabajar eso? Porque ya yo los escuchaba que decían que ponían un tema, pero ¿cómo lo podría yo llevar a cabo con ellos que son un poco más pequeños, por ejemplo, de de quinto a octavo? ¿Eso es sobre el libro que uno le elige? ¿Cómo lo puedo trabajar Mira, en algunos casos, por ejemplo, la con constelación ellos? puede Esa es mi estar duda, si es que no molesta. No, para nada. Mira, hay otros colegas que también te pueden dar experiencias en el chat, pero por lo menos como yo lo he visto, hay profesores que, por ejemplo, eligen un tema. En media funciona muy bien darle la libertad al estudiante para que ellos vayan explorando obras que estén relacionadas a un tema en común. Pero en el caso de los más pequeños, lo sugerible sería que sea el profesor quien haga la trayectoria, ¿ya? Y posiblemente también sea muy beneficioso incorporar más que textos, o sea, hay que considerar el texto claramente, pero también otras formas de presentación de la información, como por ejemplo fotografías, pinturas, posiblemente canciones, posiblemente películas, como alguien dijo acá, que puedan tener algún vínculo con ese tema. La idea es como aumentar la experiencia ya en los lectores. El menú literario, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención porque presentaba una entrada. La entrada presentaba generalmente algo que no era un texto. El texto era como el plato de fondo, que era lo más pesado. Y el postre también era como algo más liviano, pero que tenían un tema en común, ¿ya? Y el álbum literario claramente es un poco más, también es algo que en el fondo permite de alguna manera mejorar lo que es el ámbito de la trayectoria. En este sentido, las trayectorias permiten dar cierta libertad a los lectores para que ellos puedan también elegir o a partir de sus intereses fomentar o favorecer la lectura. Paula Álvarez. Hola, buenas, Abraham. ¿Sabes qué? Me surgió una duda. Esto del menú literario y el álbum literario, ¿pueden estar ligados también con el sistema como de proyectos de integración con otras asignaturas? Sí, no lo he visto, no lo he visto así, lo he visto que se trabaja generalmente el canon o la literatura generalmente como actividad, pero yo creo que podría ser, porque al final es una estrategia que tiene que ver con una forma de representación de un itinerario, más que nada, de un orden de cosas, pero con una forma de presentación distinta. Emma Leighton. Diario de la lectura, dice acá Marcelo. Muchas gracias, Profesor, Marcelo. buen día. Tenía el aparato mute. Estoy a cargo de trabajar con los encargados CRA de un territorio. Pienso que son 2 personas que están a cargo, bueno, antiguamente de la afamada biblioteca, que ahora se transformó en un centro de recursos del aprendizaje.
y pienso que las personas que están a cargo del CRA son los que estamos tratando que sean los personajes más importantes e interactuar con los profesores para ayudarlos justamente en toda esta trabajo literario que debieran tener con los alumnos. Claro. Estoy a cargo en un SLEP de Santiago de este trabajo. Interesantísimo y costoso, sí, costoso. Llegar a estas instancias cuesta mucho. Sí, me imagino. La ILCRA tiene una gran labor, las lecciones Pero CRA realmente. es la más para mí muy importante, que no se le ha dado la importancia. Exacto. No se le ha dado la importancia que tiene. Imagínate, que todo debiera pasar por el CRA. Sí, de hecho hay bastantes recursos ahí y la persona que está a cargo del CRA también tiene una formación o capacitaciones que en el fondo son bastante específicas en relación a lo que es el manejo de una biblioteca. Bueno, lo que es debiera tener esa formación que dices tú, pero a veces no es así. No. Eso, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Hay algo que yo salté que tiene que ver con estas preguntas que son básicamente de reflexión y que son parte de lo que son los objetivos de nuestro taller. ¿Qué factores dificultan que los escolares desarrollen la lectura? Yo sé que cada uno tiene su experiencia y es importante. Lamentablemente no vamos a poder escuchar a todos, pero me gustaría escuchar a algunos, por lo menos, que puedan decirme qué factores creen ustedes que dificultan en su contexto que los estudiantes desarrollen la lectura. Y algo que también se mencionó es el tema de la motivación. ¿Por qué los estudiantes no se sienten atraídos por la lectura en sí? Como que la lectura es como ya, o no, hay que leer, no, como que no se desecha, ¿cierto? Voy a ver algunos comentarios en el chat. Contexto familiar, el nulo interés tal vez, traumas, ok. El gusto por leer y la falta de acceso al libro, ok. La falta de acceso al libro, María, que me interesó ese comentario que tú haces, sí, pero... Porque algunos, por ejemplo, pueden sacar el tema del impuesto al libro, pero, por ejemplo, en Chile se gasta más dinero en ir al cine o a recitales de rock. Acá se pagan los recitales de rock más caros, pero la gente no compra libros. Dice, porque está siempre que se les ha obligado a leer ya una experiencia en un curso de primero básico, leyeron un libro que se llama No me olvides, que hablaba de Alzheimer, las personas, la mayoría de los niños lloraban mientras leían con ellos el libro. Eso genera un debate, muy bien, en los hogares, Alessandro, perfecto. No hay modelaje. Esto de modelaje que en el fondo que alguien efectivamente enseñe cómo leer posiblemente. Paula, está levantando la mano. Sí, y iba un poco a lo que dices tú. Yo creo que el costo del libro también es importante, a pesar de que, claro, lo pueden obtener vía internet gratuito, hay un montón de sitios, pero como tú mismo dices, existe una cultura en la que si yo tengo 10.000 pesos para gastar, claramente voy a preferir ir al cine, divertirme, no sé, cualquier otra cosa que gastar en ese libro de 10.000 pesos que voy a dar una prueba y después ese libro va a quedar, no sé, ahí, excepto que seas fanático de los libros. Entonces yo creo que el acceso también al libro es como importante, porque hay ciertas personas, lo digo por mi hija adolescente, que no les gusta leer en PDF, les gusta el libro físico. Entonces, creo que también es un punto el tema del costo del libro, independiente de que sí, como dices tú, los recitales son caros, pero eso le entrega a ellos como jóvenes, como adolescentes, algo, un plus, no sé, una adrenalina extra que quizá el libro no se le va a entregar. Algo pasa tal vez en los primeros niveles, cuando son los niños más pequeños, con los hábitos lectores, que no es algo que depende del colegio, depende claramente de la casa, pero ahí como que el profesor tiene una mochila bastante a cuestas en relación a cómo mejorar hábitos de lectura, o sea, que a los estudiantes les interese leer. Y ya niños más grandes, la lectura fruitiva, la lectura por placer. Rosy León. Parece que Rosy tiene la mano levantada, pero no escuchamos. ¿Y Emma, parece que se le quedó la mano levantada o quiere opinar nuevamente? Parece que algo pasó ahí. Bien. Perdón, no bajé la manito. Y Rosy está con la mano levantada, pero tal vez tiene algún problema con su audio. ¿Ya? Sí, no sé. Bueno, Yo otra le voy a consultar por interno.
Ya, perfecto, muchas gracias. Hay otra estrategia que son las interpretaciones como proceso de construcción del significado, los llamados isotopías, no sé si conocen esa palabra, isotopía y niveles de lectura. Quiero que antes de continuar analicemos, o ustedes analicen, contemplen la siguiente imagen, mírenla bien, porque va a desaparecer en unos segundos. Esto es un cuadro, ¿cierto? De Beatriz Milheises, ¿ya? No es un cuadro figurativo, ¿ya? Quiero que analicen ahí más o menos qué es lo que les llama la atención del cuadro, y ejercitemos un poco la memoria visual también, es decir, tratar de recordarlo, ¿ya? Hay un test que mide memoria visoespacial, que es el test de la figura compleja de Rey, ¿ya? Es un tipo de memoria, uno puede entrenar lo que es el ojo, ¿sí? Y me gustaría que respondamos algunas preguntas de manera muy oral, es decir, de manera muy libre, ¿ya? Más o menos, ¿qué elementos llaman la atención por primera vez en relación a forma, color? Y tratar de explicar un poco la razón de esa elección. ¿A quién le gustaría? ¿Puedo darle la palabra a una persona? Porque por el tema del tiempo no vamos a alcanzar a abordar todos los temas del taller, pero claramente me interesa escucharlos, pero lamento que tengamos un tiempo tan reducido. No sé si a alguien le gustaría opinar acá. Hay algunos que escriben por el chat. Acá hay comentarios anteriores, ¿ah? Círculos y las flores, supongo que llama... ¿Qué es lo que ven a ustedes ahí en esas formas? Ah, perdón, me fui por ahí. Hay un juego de formas con los remolinos. ¿Ok? Ya, ok. ¿Les parece esto, desde el punto de vista estético, una obra de arte? ¿Les gusta? ¿No les gustó? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Profesor, ¿Sí? Yo en esta obra de arte, al mirarla, claro, las formas llaman la atención, pero yo me imaginé que es un árbol, que él hizo una interpretación en relación al árbol. El árbol es vida, ese mismo árbol te permite a ti tener el papel y quizás quiere, a mi juicio, representar que la lectura es eso, es vida, es crecer, es tener raíces, pero también ir ampliando tu mundo de conocimiento. Eso Ya, me perfecto. imaginé al ver así la imagen. Muchas gracias. Mezcla de color, los elementos, perfecto. Voy a agilizar un poco esto en relación a qué es lo que me han respondido frecuentemente cuando profesores revisan este cuadro. Es que claramente ven a veces, como dice Margarita, un árbol. Ya ven ahí, por ejemplo, frutas, en algunos casos como, no sé, uvas. La diversidad de colores también le da como un ambiente, un ámbito más primaveral. Ya hay como una especie de mandalas o atrapasueños, me han dicho también, y flores. Ya esos colores también a algunos les han dado la impresión de como arte mexicano. Fiesta, claramente, sí. Para algunos profesores o para algunos espectadores de este cuadro es una obra de arte, pero para otros no, porque no tiene una forma definida, es muy abstracto, y eso, el juicio estético en realidad es bastante variable, y por lo tanto, claro, cada uno tiene el derecho de darle ese valor que quiera. Bien, ¿qué representa esto del cuadro para ti? Y si debe ser considerado artístico esto, bueno, en relación a la representación de lo que es el cuadro, el punto acá es que en el fondo, cuando una persona analiza una obra de arte o contempla una obra de arte como un cuadro, también está haciendo un acto de comprensión. Ya la comprensión es una habilidad cognitiva que va más allá de la lectura. Y que también ese acto de comprensión depende en cierto modo de la representación que haga el sujeto sobre lo que está mirando. ¿Ya? ¿Cómo interpretarían ustedes la siguiente imagen, que es un poco más figurativa ya? Acá hay cosas que pueden llamar la atención, pero acá ya hay cosas que uno puede interpretar también. Arte protesta, dice Mónica, ok, ya. Pero ¿es una crítica a la protesta o es una reflexión sobre la protesta? Porque eso podría... Paz, dice, por ejemplo, alguien perfecto. Eso es como la idea, que dice, ya, es una reflexión, ok. Rebeldía hacia la paz, ok. Es una manifestación con violencia, ok. Eso se combate con violencia. Yo lo veo como una reflexión sobre la protesta, ok. Sería interesante, Vicente, saber a qué se refiere eso de reflexión, o sea, o dónde va la reflexión. ¿Crítica a la protesta o crítica al sentido de la protesta?
Lanza flores, no pida. Ok, perfecto. Reacción, emoción negativa. Ok, pues está tirando flores, ¿ah? Eso puede tener un sentido. Ok, ok, perfecto. Antítesis, dice alguien. Ok, perfecto. Ya. Vamos a, bueno, ya todos tienen claro que las interpretaciones en relación a la comprensión es algo más subjetivo, ¿cierto? La interpretación en el fondo implica básicamente dar un significado a algo, pero claramente implica que cada uno va a hacerlo en función de su experiencia, lo que siente, lo que cree, en función de ese juicio por lo menos de lectura, ¿ya? Vamos a ver, quiero que veamos algo porque voy a introducir el concepto de interaccionismo simbólico, no sé si lo conocen, ¿ya? Quiero que veamos un video, pero no sé si ustedes lo conocen, este video, ¿ya? Que es una propaganda de Always, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con los significados sociales, o cómo se construyen significados a nivel social. Les voy a pedir que por favor analicemos el video, son 3 minutos, y que presten atención más o menos al experimento que se realiza acá. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Here. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. Sounds like a bad thing. Sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. Somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing. That's their problem, because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Ya tenemos una publicidad gratuita, perdón. Pero el mensaje es otro, por lo menos la actividad está relacionada con otra cosa. ¿Creen ustedes, han escuchado ustedes el lingüístico? Ah, aquí dice algo ya que el lenguaje crea, esa expresión del lenguaje crea realidades, Paul Václavic, ¿cierto? En teoría de la comunicación. Ya. No se escuchó. ¿No escucharon el audio? Ah,
No se escuchó tu pregunta, Abraham. Ah, perdón. Ya, ¿y ahora me escuchan o no? Creo que, claro, algo pasa cuando... Ya, sí. Sí, ahora sí. Ya. Había preguntado eso, si conocen la expresión el lenguaje crea realidades, que es de Paul Václavic, pero ahí lo dijo una persona, no me acuerdo el nombre. Sí, profesor, lo hemos escuchado. O determinismo lingüístico, que es una hipótesis Sapir-Whorf. Eso no. Hablamos acá de estereotipos, perfecto. La pregunta va a lo siguiente. ¿Creen ustedes que el significado es algo estable? Así como lo plantea el diccionario, o es algo que es variable. El viernes. ¿Antes de Lala? Sí. Gracias. Repito la pregunta. Por favor, profesor, repita la pregunta porque se salió alguien que tiene abierto el micrófono. Gracias. ¿Creen ustedes que el significado es algo estable, fijo, como lo plantea el diccionario, o es cambiante? ¿Qué creen ustedes? Acá dice, me dice que es de acuerdo al contexto, cambiante, claro. Bueno, la persona que habla de que el lenguaje crea realidades, que es Paul Václavic, de alguna manera precisa también, estoy compartiendo la presentación, ¿cierto? Sí. Que de alguna manera el significado se relaciona o se genera en el mundo cotidiano por la interacción con los demás. Es decir, los significados se atribuyen en función de la interacción con los otros. La comprensión no es ajeno a eso tampoco, ¿ya? Es una construcción de una representación, pero claramente la interacción con los otros permite aportar o dar ciertos significados a las cosas. Vamos a saltarnos esta parte de la actividad. A esto le llamamos simplemente interaccionismo simbólico. Los significados de la cultura cambian por la interacción con los otros y por lo tanto pueden resignificarse o ir cambiando, variando en función de los contextos, como alguien mencionó anteriormente, ¿cierto? Cambia de acuerdo al contexto, por algo hay un significado notativo y reconnotativo. Ok. En cuanto a palabras y expresiones, es un constructo social, no es cambiante, es cambiable. Ok. Dice alguien por ahí, es cambiante según el contexto. Ok. También habíamos dicho eso. Por favor. Dice, eso es lo del micrófono. Perfecto. Cada uno le da un significado personal a algo. Por ejemplo, cuando interactuamos con otros nos percatamos que los significados de otras personas no son exactamente el mismo que nosotros manejamos y la interacción permite generar significados nuevos o compartidos que son socialmente aceptados. ¿Ya? Quiero que vean acá, porque vamos a hacer una pequeña interpretación de lo que es esta pequeña historieta. Y quiero que se fijen por lo menos en lo que acabamos de mencionar sobre esta interacción y cómo los significados pueden variar dependiendo de la persona con la que estemos obviamente interactuando. Y acá parece que hay dos significados que se contraponen. Uno es el significado que viene desde el policía y otro es el significado que viene de, en este caso, Mafalda. Dice, usted es bueno, don policía. Los policías somos todos buenos. Dice. Mire el arma. Y después dice, empiezo a comprender cómo funciona la bondad. ¿Ya? Y acá la reflexión es, por ejemplo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué dice eso Mafalda al final de la historieta? ¿Qué creen ustedes? Ok, ella atribuye maldad a las armas, ok. ¿Qué más? Falacia. Constanza, ¿podrías explicar un poco más eso? De falacia por generalización. Se vincula a la violencia. Bueno, sí. Son construcciones que se elaboran sobre la base de algunos conceptos. Ese todo, por ejemplo, en el habla cotidiana, en argumentación. Ya, perfecto. Okay. Sí, creo que con ese punto, si no hablo demasiado, puede aportar a alguien más. Gracias. Bien, perfecto. ¿Alguien conoce el concepto de doble ciego? Ya, perfecto. Lo que es bueno para uno es malo para otros. El doble ciego. Bueno, ustedes posiblemente todos han tenido la experiencia, por ejemplo, cuando un significado es como contradictorio en cierto sentido. Por ejemplo, hay ciertas situaciones en donde un padre le dice a su hijo, por ejemplo, que lo quiere, pero lo maltrata. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el niño en relación a cómo entiende el gesto con lo que le dice? ¿Es compatible, es coherente o no es coherente? Ok, por un lado y un lado. Perfecto, ok. Porque acá hay más de una lectura, a eso queremos llegar, ¿cierto? Claramente no, ¿cierto? Ya. Eso se llama doble ciego, double blind. Es como tiene que ver también con el discurso esquizofrénico, en cierto sentido, que es una característica
en donde claramente hay como incongruencias semánticas en cierto sentido. O por ejemplo, cuando una mujer, su pareja le dice que, o un hombre también, le dice que lo ama, pero lo engaña, por ejemplo. Entonces, hay como contradicción entre su acción y su lenguaje, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, todos conocen claramente lo que es un modo semiótico. El modo de presentación gestual es una forma también que se interpreta y se comprende, pero el lenguaje, que puede ser verbal, oral o escrito, también es una forma de hacer presentación de información que se comprende. Y acá tiene una connotación, por ahí alguien había dicho delante connotación, una connotación negativa. ¿Me escuchan bien o no? Dice que mi conexión está inestable. Sin embargo, el policía dice que los policías son todos buenos. Acá la crítica va un poquito más allá. Ustedes saben que Mafalda critica a la UN o a la ONU, principalmente por estas fuerzas que llevan la paz a ciertos lugares, pero utilizando las armas. Podemos decir que esta historieta tiene dos niveles de lectura. Por ahí viene como lo que es el concepto, o lo que es el humor, básicamente, a partir de lo que es esta crítica que se hace, o que subyace por lo menos a esta historieta. ¿Qué creen ustedes? Marcela dice, claro que sí. Es una paradoja, dice Magdalena. Perfecto, gracias, gracias. Ya, vamos adelantando porque me están apurando un poquito con... Al concepto, cuando hablamos de más de un nivel de lectura, ese concepto se refiere como isotopía. Ya los isotopías no es otra cosa que simplemente niveles de lectura. Vamos a dejar este video pendiente, pero ustedes lo pueden revisar después, que se llama El empleo. Es un cortometraje bastante interesante, ya, y es sobre, en este caso, bueno, el empleo y el significado que tiene. Les voy a sugerir ahí que puedan revisar el link de manera posterior. Pero claramente en las lecturas, cuando por ejemplo nosotros usamos la expresión hice una lectura sobre algo, y también se puede hacer otra lectura u otra interpretación, que el término lectura ahí se entiende como interpretación de algo, ¿cierto? Y a eso le llamamos isotopía, que son niveles de lectura, y que en el fondo no es otra cosa que diferencias o variaciones en la interpretación sobre algo. Básicamente los niveles de lectura lo que permite es generar lectores críticos, ya en función de lo que nosotros claramente leemos. Por ejemplo, acá tenemos también otros casos en donde se pueden ver isotopías en otros modos semióticos, en otros modos de presentación. Por ejemplo, ¿alguien podría explicar los niveles de lectura de la primera imagen publicitaria? Sí, por supuesto, voy a dejarlo. ¿Alguien podría explicarme? O más o menos, ¿qué es lo que podríamos leer en la primera imagen? Perdona, me estaban pidiendo el link. ¿Nadie quiere? Profesor, yo levanté la mano. Ya, perdón, no te había visto. Vicente. Sí, bueno, me costó un poco identificarlo al principio porque primero pensaba así como ya, veía la hamburguesa claramente ahí en medio, pero igual está como un poco escondida, me imagino a propósito. Claro. Y claro, y uno se fija después en la ropa y todo, y cuando leí Combo Vampiro ya todo me quedó súper más claro. Fue como ya, está yendo a su cuello, se supone, o eso es lo que se ve, pero en verdad está la hamburguesa ahí en medio, hay masas de negros, ahí se me aclaró un poco el panorama de qué era lo que querían mostrar. Muchas gracias, Vicente. De hecho, claro, se llama como vampiro por el horario, ya que es entre las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Se llama como vampiro, pero también hay una doble lectura en función de la representación que tienen los personajes que aparecen en esta imagen, ¿cierto? Están vestidos de negro. Da la impresión de que efectivamente le está mordiendo el cuello porque claramente alude a lo que es el acto de lo que hace un vampiro, ¿cierto? Un Nosferatu. Ya, claro, pero juega con esos sentidos. Hay dos niveles de lectura. En el segundo caso pasa lo mismo, ¿ah? El tema, acá hay una sinécdoque, ya, un reemplazo de la parte por el todo, ¿cierto? Estar atenta al cáncer de mamas, pero hay que estar atento porque efectivamente es algo que puede ser tal vez invisible. O sea, hay dos mensajes ahí, estar atento, pero subyace también esta idea de que puede estar invisible y que uno puede no verlo, ¿ya? Y está este juego claramente con esta imagen visual del sostén, obviamente tapando los ojos de la mujer. Perfecto. Alfabetización visual, hoy en día, por ejemplo, y se ha mencionado obviamente en este taller, se incluye cada vez más la lectura o repertorio de cómic, novela gráfica, entre otras cosas. Manga, que tiene una particularidad. ¿Alguien sabe cómo se lee el manga? A diferencia de la historieta, por ejemplo, tiene una particularidad bien interesante. Atrás para adelante. Exacto.
¿cierto? Se lee en el sentido contrario a la orientación de la lectura que nosotros tenemos claro en consideración. ¿Alguien de acá le gustan los mangas? ¿Lee algún manga en particular? Sí, dicen aquí varios que leen, por ejemplo. Yo recomiendo Claymore, que es un manga bastante interesante. Varios dicen acá. Perfecto, bien. ¿Creen ustedes que se pueden incorporar a los repertorios de lectura, las trayectorias de lectura, los mangas, las novelas gráficas? Posiblemente vamos a concluir que totalmente que sí. Perfecto. Con esto voy a terminar, que son el tema de las inferencias y la búsqueda de la idea principal, ya que es básicamente la estrategia que nosotros utilizamos por excelencia. Me gustaría por lo menos precisar si alguien sabe o cómo entendemos lo que es una inferencia. La inferencia es un poco complejo de definirla, porque más de una disciplina la usa. Por ejemplo, la informática, la lógica, el lenguaje, claramente. Pero ¿qué es la inferencia? ¿Cómo la podemos definir? Leer tras las líneas le llaman los gringos, ¿cierto? Como el libro de Kazami. Ya. Ok, muchas gracias. Sí, se puede. Ya, ok. Hacer hipótesis, perfecto. Sí, perfecto, muy bien. Está todo eso muy correcto. Como deducir, perfecto. Ya, interpretar la lectura. Ya, interpretar tiene como, habíamos dicho que tiene un sentido un poquito más subjetivo. Pero la inferencia es un tipo de implícito. Eso es importante, es decir, es información que no está en el texto, pero de alguna manera está como invisible, ¿ya? Sí, las inferencias, hay distintos tipos de inferencias, no las vamos a ver acá, no hay consenso en su clasificación, ¿ya? Pero tiene que ver con un tipo de, hay otros tipos de implícito, ¿eh? La inferencia es uno, ¿ya? La presuposición es un tipo de implícito, sobreentendido también es un tipo de implícito, pero la inferencia está asociada a deducir lo que alguien dijo por ahí. Voy a mostrar algunos ejemplos. Marcelo arrojó el informe del debate al fuego. Podríamos preguntarnos qué le pasó al informe. Posiblemente todos van a pensar que el informe se quemó, ¿cierto? Esa es la inferencia esperada y esa inferencia es como automática en cierto sentido. O, por ejemplo, bueno, esto no es lo mismo, ¿cierto? El informe de Marcelo arrojó fuego al debate, tiene otra connotación, otro sentido, ¿ya? Pero, por ejemplo, María dejó la radio del auto encendida y el ruido molestó a los vecinos. Acá también hay una inferencia que no está tan latente o no está tan evidente, pero hay dos ideas, ¿cierto? María dejó la radio del auto encendida y el ruido molestó a los vecinos. Claramente, acá la inferencia es que la fuente de ruido es básicamente, o lo que molestó a los vecinos es la fuente de ruido es la radio. Y eso es lo que está implícito, es una inferencia retrospectiva, se le llama esto. Ya, o inferencia puente. Perfecto, claro. Pero esa conexión el lector lo hace generalmente de manera natural. Uno no enseña generalmente a inferir. Sin embargo, vamos a convenir que el corazón de la comprensión son las inferencias, ¿ya? Es decir, un buen lector en el fondo es el que hace muchas inferencias y se espera que el lector en la medida que vaya progresando o mejorando en su nivel de lectura, claramente va a tener un mejor desempeño en este ámbito. Los lectores, sin embargo, que no son tan buenos haciendo inferencias, generalmente es sugerible que tengan textos que sean muy explícitos, como los textos para los niños más pequeños, en donde todo lo que se narra es muy explícito y claramente se entiende por qué los profesores hacen preguntas que están más orientadas al nivel de reconocer o identificar información explícita. Perfecto. Bien. Vamos a convenir que el lector construye la representación del texto. Esta construcción es gradual. No sé si conocen este cuento de Pedro. Acá es importante. La culpa. ¿No? Ya, este tipo de textos se llaman textos climáticos. Son textos en el fondo. Sí. Ya, perfecto. Ya. Bien. Vamos a terminar. Esto va a quedar pendiente, lamentablemente. Ya quería compartirlo con ustedes, pero me voy a ir con la parte final. Estos se llaman textos climáticos en el fondo en donde se oculta el elemento del significado y al final se entiende. Voy a comentar que este cuento parte con el testimonio de un personaje, está ante el juez, porque él parece ser que cometió un crimen, da esa impresión en la lectura. El texto no aporta muchas claves, pero al final del texto se da a entender, o se da cuenta uno, el lector, que en realidad lo que hizo el personaje fue destruir una computadora que a él lo despiden porque traen una computadora que empieza a reemplazar las funciones que él realiza en su trabajo. Ya, eso lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan revisar. Y esto es lo importante. Algunos autores llaman, bueno, nosotros lo conocemos esto como las ideas principales. Van Dijk y Keynes conocen esto como las llamadas macroestrategias. ¿Ya? Y Isabel Solé, que posiblemente es una autora que conocen, le llama esto ideas eje o ideas centrales. Quiero que
Vamos a leer rápidamente este texto, esto ya es lo último que hacemos. Esta tarde no hubo clase, así es que jugaron en el jardín mientras María rebotaba una pelota contra una pared y Pedro jugaba con unos muñecos en el rincón. Juanito construía torres de arena. La pregunta sería entonces acá, ¿cuál es la idea principal de este texto? Gracias, Mario. Inferencias basadas en evidencia y que sirven perfecto, muy bien. No debemos dar el principito en básica. Okay. ¿Cuál sería la idea principal acá? Podría ser esta, ¿cierto? Los niños jugaban en el jardín. ¿Sí o no? Sí, pues, los niños jugaban en el jardín. Sí. Esa sería la idea principal. ¿Esa idea principal estaba implícita o explícita? Está Sí, está como la primera. explícita. Está explícito, ¿cierto? Aparece ahí, es que jugaron en el jardín. Bien, la estrategia que llaman este tipo de estrategia supresión-selección, y es la estrategia más frecuente que usan los lectores, sobre todo los lectores más pequeños, que es suprimir o no considerar cierta información del texto y seleccionar, subrayar o identificar la idea más importante. Ahora, no todos los textos claramente traen la información de esta manera. Miremos el segundo caso. María estaba jugando con su nueva pelota roja en el jardín de la casa. A pesar de que su madre le había advertido de que tuviera cuidado, comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa. De repente la pelota pegó en una de las ventanas, el vidrio se rompió y los pedacitos se dispersaron por todas partes. ¿Cuál sería la idea principal acá? Explícita. Perfecto, gracias, Bessie. La idea central. ¿Podría ser algo como María quebró el vidrio con una pelota? Claro, la porfía de María. Claro, ok. ¿Está explícita esta idea o no está tan explícita? Muchas gracias, Ruth. Perfecto. Sí, pueden decirlo de varias formas. Es básicamente la idea lo que nos interesa. Pero vamos a convenir que no está tan explícita esta idea. Esta es una segunda estrategia que también usan los lectores. No es que nosotros la enseñemos, sino que tendemos a nosotros a identificar la idea de esta manera. Y esta idea se llama, o esta macroregla se llama, o macroestrategia, generalización. Y en una secuencia de ideas o proposiciones se sustituye dicha secuencia por una general que englobe a todas las demás, que es como lo que pasa en este texto. Y por último, vamos a una macroestrategia o identificación de la idea principal que es un poquito más compleja, que se llama construcción. Por fin Laura iba a hacer un viaje, tomaron un taxi hasta el aeropuerto donde después de enseñar sus boletos pasaron al mostrador para entregar sus maletas. Tuvieron que pasar la puerta de seguridad y caminar hasta la sala de espera. Acá la idea principal es Laura viaja en avión. Claramente es lo que permite más o menos entender acá la idea. Sin embargo, hay una diferencia con las otras macroestrategias. Esta es más compleja porque requiere claramente, para que se pueda entender o identificar esta idea, la experiencia previa del lector. Si el lector no sabe, por ejemplo, la dinámica o la secuencia de lo que se hace en un aeropuerto, difícilmente va a entender principalmente en qué contexto está en este caso el personaje que es Laura, ¿cierto? A esa macroestrategia le llama Van de Higgins construcción, que se sustituye una secuencia de proposiciones textuales por una idea global construida por el lector. Y esa construcción claramente depende del lector. Y por último, la lectura crítica. Yo como estrategia, esta es la bibliografía recomendada, hay un video que voy a dejarles, que lamentablemente no lo vamos a alcanzar a ver, pero que aborda principalmente esta idea de cambiarle el final al cuento, ¿ya? Es un video sobre la Caperucita Roja, es un cortometraje y, bueno, lamentablemente no lo vamos a alcanzar a revisar acá, pero les voy a pedir que ustedes lo puedan hacer de manera personal, ya, es decir, de manera autónoma, y lo voy a proyectar por lo menos para que es este que está acá, en donde acá se cambia la versión del cuento. Miren, nosaltres, mira, estem fent un vídeo per YouTube. Se les presenta dos situaciones, de titelles, y ens agradaria que ens ajudéssiu. Y luego de eso, una vegada. La idea de cambiar el cuento es básicamente abordar un tema de género, ya, es decir, en este caso, del rol del hombre y la mujer, que está representado acá por el lobo y la Caperucita Roja. El video también les puede servir tal vez como una actividad posterior para el desarrollo de la lectura. Me gustaría, antes de terminar, saber con qué nos quedamos de esta primera parte del taller. Lamentablemente por el tema, hay muchos temas que se podrían ahondar o profundizar, pero claramente es imposible por la cantidad de tiempo, que en el fondo son como 2 horas, tenemos menos incluso para eso. Melissa. Okay, yo tenía una pregunta, ¿me escucha? ¿Cómo se llamaba ese texto climático, dijo? ¿Climático?
Textos climáticos, se le llaman a los textos en el fondo que el lector tiene que ir construyendo y como que al final logra resolver todo el texto. Así se llaman, textos climáticos. Van aportando información de a poco. Es como lo que pasa en el cine también con los plot twists, los giros en la trama, como que al final uno entendió todo al final. Claro, se va construyendo de manera gradual y paulatina. Por eso se llaman climáticos. Ahí va el texto de todas maneras para que en caso que lo quieran usar, lo puedan usar. Si no hay preguntas, obviamente agradezco la participación de todos, ¿ya? Y nos veríamos mañana, ¿cierto? En el taller ahora de producción que va a estar liderado por Marcelo.